Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de dos leyes universales: retorno y recurrencia. Dos leyes que generan la repetición de fenómenos tanto en la naturaleza como en nuestra vida, ¿sí? Que nos condicionan a la repetición interna de estados psicológicos que se repiten una y otra vez y en los que nos encontramos profundamente dormidos, que a su vez generan la repetición de eventos, de situaciones, de relaciones, de conflictos, de errores, de sufrimientos que se repiten una y otra vez en el campo externo de nuestra vida y que también nos condicionan a lo que es el renacimiento. Nos condicionan a tener que nacer, morir y volver a nacer una y otra vez. Y nos preguntamos, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene toda esa repetición de estados internos, de situaciones que se repiten en el exterior, de errores que cometemos repetitivamente y, como si fuera poco, la repetición de las vidas? ¿Qué función cumple todo eso? ¿Qué creen ustedes? Purificar al ser humano, purificar. Aprender la lección. Aprender la lección. Claro, Buda decía, si no aprendes, todo se repite. La vida es tan buena maestra que nos repite las lecciones una y otra vez hasta que nosotros no aprendamos. Y si no aprendemos en esta vida, tenemos otra oportunidad. Y si no, otra oportunidad. Y otra, y otra, y otra. Entonces, esta conferencia, el estudio de estas dos leyes, nos va a permitir poder descifrar la enseñanza que la vida nos está mostrando o nos está poniendo frente en relación a las cosas que se repiten en nuestra vida. Y poder ver también cómo a través del autoconocimiento y el trabajo interior, ¿sí? El trabajo sobre uno mismo, podemos liberarnos de esa repetición, a tal punto de liberarnos de la sucesión de las vidas. Porque cuando aprendemos, ¿qué pasa? Ya no tenemos que volver a la escuela. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas dos leyes. Dijimos que estas dos leyes actúan en conjunto produciendo la repetición de fenómenos. Retorno significa volver al punto de partida, o sea que esta ley hace que los fenómenos, una vez terminen, vuelvan a comenzar, retornen, vuelvan al punto de partida. Y la ley de recurrencia significa volver a ocurrir, o sea que todos los sucesos que terminan vuelven al punto de partida y se vuelven a repetir, siempre de la misma manera. Estas dos leyes actúan en conjunto produciendo ciclos. ¿Saben lo que son los ciclos? Un fenómeno que comienza en un punto, en el que encontramos unas etapas que una vez terminan, vuelven al punto de partida y todo vuelve a ocurrir. Se repite siempre de la misma manera. Entonces, si nosotros observamos la naturaleza, vamos a poder encontrar muchos ciclos, porque la naturaleza se sostiene a partir de ciclos. Entonces podemos ver, por ejemplo, lo que es el ciclo del agua. Nosotros vemos caer la lluvia y decimos, uy, qué lindo, qué rico, está lloviendo. Y no ve que esa lluvia hace parte de una etapa de un ciclo. Sabemos que el agua se evapora de los ríos, de los mares, se condensa en forma de nubes y cae en forma de lluvia. ¿Y qué pasa con ese ciclo? Retorna, vuelve al punto de partida y todo vuelve a ocurrir. Retorno y recurrencia. Podemos ver también el ciclo de las lunas, de la luna, perdón. Nosotros decimos, ay, luna creciente, luna llena, luna nueva, luna menguante, pero no vemos que esto es un movimiento cíclico. No es que la luna crezca y decrezca, porque la luna está siempre igual, pero el movimiento cíclico lo genera el planeta Tierra, ¿sí? Que va girando, que le va proyectando sombra a la luna, entonces hace que se vea de una manera o de otra, y siempre ordenadamente. Ya sabemos que primero está creciente, llena, y que luego empieza a menguar, y así sucesivamente. Podemos ver también el movimiento de los planetas alrededor del Sol, como forman un movimiento cíclico, ordenado. Podemos ver también cómo el planeta Tierra gira sobre su eje, un giro cíclico que dura 24 horas. Y nosotros le llamamos el ciclo de Día y la noche. de un día.
Un día, ¿qué es un día en realidad? Lo que nosotros llamamos un día. Sí. Un giro del planeta Tierra sobre su propio eje. Un giro que dura 24 horas. Y durante ese ciclo encontramos unas etapas. Mañana, tarde y noche. Y una vez se terminan esas etapas, ¿qué pasa? Vuelve. Se retorna y todo vuelve a ocurrir de manera ordenada, cíclicamente. Pero el planeta Tierra no solamente gira sobre su propio eje, sino que encontramos ahora un ciclo aún mayor, porque el planeta Tierra gira sobre una órbita alrededor del Sol. Un ciclo que dura 365 ciclos de días. Y cada 4, 366. Exactamente. ¿Y a ese ciclo cómo le llamamos? El ciclo de un año. En el que también encontramos unas etapas. Primavera, verano, otoño, invierno. En cada etapa encontramos unos fenómenos muy particulares. En la primavera vemos que florecen las flores, que los animales se reproducen, en el verano, bueno, aumenta el calor, el paisaje cambia y así sucesivamente. Y una vez terminan estas etapas, ¿qué pasa? Se da el retorno y todo vuelve a ocurrir. Así funciona la naturaleza, gobernada por estas leyes de retorno y recurrencia. Pero lo que nos interesa ver es que estas leyes, así como gobiernan la naturaleza, también gobiernan nuestra vida, generando orden, justicia, armonía, etc. Entonces, así como un día y un año, una vez terminan, vuelven a comenzar, lo mismo pasa con la vida. Porque la vida es un ciclo que comienza con el nacimiento, en el que encontramos unas etapas que se van dando mecánicamente. ¿Cuáles son esas etapas? Pues la niñez, la adolescencia, la adultez, la madurez, la vejez, y que termina con la muerte, para volver a comenzar, donde se da el retorno y la recurrencia. Volvemos a incorporarnos en un cuerpo físico, a pasar por las mismas etapas y así sucesivamente. Entonces, así como la noche es una etapa del día, pero con la noche no termina todo, porque uno se va a dormir y sabe que comienza un nuevo ciclo, lo mismo pasa con la muerte. La muerte es una etapa del ciclo de la vida, pero con la muerte no se termina todo, porque es un ciclo que continúa. Así como la noche es un descanso para el cuerpo físico que necesita reponer sus energías para comenzar un nuevo ciclo, la muerte es el descanso del alma, que se libera del cuerpo físico, que pasa por un proceso para volver a comenzar un nuevo ciclo de vida. Así como el cuerpo pasa por muchos ciclos de días y muchos ciclos de años, y se acuesta y se levanta y pasa un nuevo ciclo y así sucesivamente, nuestra alma pasa por muchos ciclos de vida, y nace y muere, y nace y muere. Y una vida para el alma es similar a un día para lo que es el cuerpo físico. Entonces, por acción de estas dos leyes de la naturaleza, nosotros estamos condicionados a nacer, a morir y a volver a nacer infinidades de veces, pasando por diferentes cuerpos, vida tras vida, y en cada vida por diferentes experiencias de las que tenemos que rescatar la sabiduría de la vida. Entonces, la reencarnación no es una creencia en la que podemos escoger creer o no creer, sino que es una ley de la vida, es el resultado de estas dos leyes. Así como estas dos leyes generan días, generan años, generan estaciones, generan etapas, como lo hemos visto, mañana, tarde y noche, también generan lo que es el ciclo de la vida, el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Así como todos los seres humanos vamos a morir, creamos o no en la muerte, también vamos a nacer, creamos o no, en la reencarnación. Y en alguna de esas tantas experiencias, de esas tantas vidas, el alma tiene que tomar conciencia de esta realidad. Hay almas que todavía no creen en esto, así esto exista, pero en algún momento tienen que tomar conciencia de eso, porque eso hace parte de la evolución del ser humano, del alma, hace parte del aprendizaje y del propósito de la existencia. Si una persona no cree en la reencarnación, entonces pues
se tira a vivir la vida porque total con la muerte termina todo. Pero es necesario en algún momento tomar conciencia de esto para saber que tenemos la posibilidad de evolucionar y de hacer un trabajo interior y que ese es el propósito de la existencia. Por eso hoy nosotros, si creemos en esto, es porque nuestra alma está preparada para realizar ese trabajo. Y bueno, y a este proceso psicofísico de nacimiento, muerte y renacimiento, tanto los budistas como los hinduistas le llamaron el samsara, o sea que no es algo nuevo, esto existe en otras culturas desde siempre. Ellos creen en la reencarnación y tienen toda una filosofía fundamentada en esto. Un proceso al que todos los seres humanos estamos sujetos mientras tengamos ego, o sea, mientras nuestra conciencia se encuentre dormida en la ignorancia y en el egoísmo. Y mientras haya deudas kármicas, o sea, asuntos pendientes por los cuales tenemos que volver a la vida para resolver esas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo funciona el ciclo de la vida. Dijimos que es un ciclo que comienza con el nacimiento, que es precedido por unas etapas y que una vez terminan, vuelven a comenzar. Este ciclo termina con la muerte. Acá hay algo que queda atrás y hay algo que retorna. El cuerpo físico ya sabemos que queda aquí. Y todas las cosas que le pertenecen a este cuerpo, todo lo que ha cultivado en la experiencia de la vida terrenal, también todo eso se termina. Pero nuestra realidad interior continúa, retorna a un nuevo ciclo de vida. Entonces, cuando hablamos de realidad interior, estamos hablando de nuestra esencia, de nuestra conciencia envuelta en el alma, o sea, en el ego, en la psiquis, en todo lo que nosotros hemos desarrollado sobre nosotros mismos. Todo eso continúa a un nuevo ciclo y se da la recurrencia. Todo vuelve a ocurrir. ¿Qué vuelve a ocurrir? Pues volvemos a incorporarnos en un cuerpo físico. Esa realidad se incorpora en un nuevo cuerpo. Vuelve a pasar por las mismas etapas de desarrollo. Pero al retornar el ego, que hace parte de nuestra realidad interna, todo vuelve a ocurrir. Entonces volvemos a pasar por las mismas situaciones, a vivir las mismas experiencias de vida, a reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque está el ego en nuestro interior, y el ego es el mismo. Tenemos un cuerpo diferente, pero nuestra realidad interna es la misma. Y así como nuestra realidad interna genera lo mismo día tras día, porque si tú tienes un yo de la ira, va a generar los mismos problemas día tras día y durante toda tu vida. Y por lo tanto, durante el próximo ciclo también. Porque esa realidad es la misma, la que retorna. Y por lo tanto, genera lo mismo. Entonces volvemos a estar dormidos en lo mismo, a sufrir por lo mismo, a gozar por lo mismo, a generar los mismos conflictos, día tras día y vida tras vida. Y por ley de recurrencia, también solemos encontrarnos con los mismos seres en un nuevo ciclo de existencia, con los que establecimos vínculos recurrentes, o sea, vínculos que se repiten, que continúan. O sea que las relaciones tampoco se terminan, sino que continúan, que se arrastran a un nuevo ciclo. Porque a través de nuestros yoes, de nuestros defectos psicológicos, generamos vínculos recurrentes con personas, con familiares, con nuestros padres, con hermanos, con primos, con una pareja, con nuestros hijos, hasta con vecinos, compañeros de trabajo, etc. Y aquí es donde se combina entonces la ley de recurrencia, que nos lleva a reencontrarnos, a que todo se repita, con la ley del karma, que invierte las condiciones para que podamos recibir el mismo trato que nosotros dimos a esos seres. Entonces, las condiciones se invierten y tal vez entonces el nieto se convierte en abuelo, el padre se convierte en hijo, el jefe se convierte en empleado, porque en una vida muchas veces no nos alcanza, o no se dan las condiciones para que nosotros podamos pagar o recibir el mismo trato que nosotros hemos dado. Entonces ahí es cuando las condiciones se invierten para que podamos ya sea cobrar o pagar. Por ejemplo, si yo estafo a una persona, si yo exploto a un empleado, si yo engaño a un amigo, si yo soy infiel a mi pareja, o lo que sea, o hago sufrir a las personas
con las que me relaciono de diferentes maneras a través de mis yoes, entonces inmediatamente genero un vínculo recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que quedo atado, condicionado a tener que reencontrarme con ese ser para recibir el mismo trato que yo le di. Por eso no es casualidad que nos toque un amigo que se nos abuse, o un hermano que se nos aproveche, o un jefe tirano, o un padre violento, o un padre egoísta, o un padre tacaño, lo que sea, o una pareja que me engañe o que me haga sufrir de diferentes maneras. No, todo eso obedece a vínculos recurrentes. Disculpe, esa recurrencia siempre es con esas mismas personas, ¿verdad? Porque puede ser un ejemplo, desde el punto de vista de jefe, ahora dice, bueno, me toca ahora ser jefe, pero ese jefe fue antes un ejemplo empleado. No sé si me explico. Sí, siempre con esas mismas personas. Eso es interesante verlo, porque estas leyes no son mecánicas y matemáticas y exactas siempre iguales, sino que hay variaciones. Hay personas que pueden recibir el mismo trato en la misma vida, ¿sí? Yo soy una persona tirana con alguien, con este jefe, y alguien es tirano conmigo en esa misma vida, pero a veces... Bueno, no precisamente esa persona. No precisamente. A veces hay variaciones porque la persona que me hizo el daño a mí se puede arrepentir, entonces se sale de ese vínculo. Se puede arrepentir, pudo haber hecho un cambio en su vida, aprendió, se sale de ahí, entonces me toca un ser similar que me viene a hacer lo mismo, ya sea en esta vida o también en la próxima, como hay situaciones que sí se da con los mismos seres, reencuentros y vínculos, etc. Entonces, bueno, la mayoría de las personas solemos creer que nosotros elegimos las relaciones que tenemos en la vida, las personas con las que nos relacionamos, que elegimos la pareja, que elegimos a nuestras amistades, que elegimos al compañero de trabajo, que elegimos la casa y los vecinos con los que nos vamos a relacionar, que elegimos el socio con el que hacemos el negocio, cuando eso no es así. Porque estas cosas no las elegimos, sino que nos ocurren, o sea que van llegando a nuestra vida por ley de recurrencia. Claro, y nosotros las vamos aceptando porque nos vemos atraídos a eso, por ley también. Pero por supuesto que las recurrencias no comienzan mal, porque si comenzarían mal, entonces nosotros no nos entregaríamos a ellas. Cuando uno comienza una relación de pareja, eso no comienza mal. ¿Sí? Nos vemos atraídos, ¿sí? Nos gusta, nos llevamos bien, por eso las personas se casan, festejan, hacen las fiestas, llegan a tener hijos, compran la casa, todo junto, todo va bien, pero en algún momento llega la recurrencia. Esa persona tiene el derecho de cobrarme la deuda, o yo tengo el derecho de cobrarse la deuda. Entonces vienen los problemas. ¿Cómo puede ser que las personas que se amaron, se casaron, que decidieron todo eso, luego terminen pero odiándose? Por eso dice, del amor al odio hay un solo paso. La relación con el socio o con el amigo tampoco comienza mal. Imagínense que uno tiene una amistad con una persona y decide hacer un negocio y los dos se comprometen. Ninguno de los dos en ese momento está pensando, voy a joder a esta persona, si la voy a engañar, la voy a estafar. No, pero en algún momento esa situación se da. ¿Por qué? Por ley de recurrencia, porque hay un vínculo ahí, una deuda por cobrar o por pagar. Y por eso esas personas se unieron. ¿Sí? Cosas que a veces uno no puede creer que se pasen. arreglan o no se arreglan en ese momento. Exactamente, pero que suceden. Entonces, tenemos que ver que no las elegimos, así como tampoco elegimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, porque no los elegimos, eso nos llega, nos corresponde, tenemos vínculos con esas personas, ¿sí? Porque uno no puede elegir su padre y su madre, tampoco sus hermanos, tampoco su hijo. El hijo llega, en un momento es un bebé, todo hermoso, pero llega una etapa que nos puede venir a cobrar una deuda y es el sufrimiento más grande de nuestra vida. O sea, lo que en un momento nos dio felicidad, ahora es el sufrimiento de nuestra vida. No lo elegí. Es un ser que viene con una recurrencia, con un vínculo y con un karma. Entonces tenemos que ver que todos los seres humanos, todas las personas, tenemos un listado de sucesos que están por ocurrir, así a manera de cronograma nos van llegando las situaciones, las relaciones, los compromisos, ya sea bueno o malo, ya sea bueno o sea malo, porque hay recurrencias negativas y también positivas. Hay personas que llegan a nuestra vida para ayudarnos, para darnos el trato que nosotros también le dimos, que es lo que nosotros llamamos
destino. Nosotros decimos, esa persona tiene un destino, pero ¿qué es el destino? ¿Quién lo creó? ¿Cómo es que una persona tiene un destino y otra persona tiene otro? Creemos en el destino, pero no sabemos cómo se fabrican los destinos de las personas. Cada uno los fabrica con sus propios yoes, genera vínculos, genera deudas que van viniendo Cada cual labra su destino. en el futuro, exactamente. Pero este destino se puede modificar. Los vínculos se pueden romper, las deudas se pueden pagar. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos modificar el destino? ¿Cómo podemos limpiarlo, dejarlo libre? Siendo consciente de nuestros yoes, ¿no? De autoobservándonos en lo que debemos cambiar, que sabemos que debemos Haciendo cambiar. un trabajo interior. Haciendo un trabajo interior. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo cómo funcionan estas leyes que organizan y diseñan la vida de todos los seres, vamos viendo que todo lo que nos ha pasado en la vida, todas las relaciones que hemos tenido, todos los sufrimientos, incluso lo que nos está pasando en este preciso instante en nuestra vida, no es injusto. Es lo que le toca. Han dicho que dice que cada cual tiene lo que le toca. Exactamente. Y cesa también y desaparece ese deseo de venganza, de pagar con la misma moneda. Porque sabemos que si pago con la misma moneda, ¿qué pasa? No se termina el problema. El vínculo sigue, o sea que sigue esa cadena. Sí. Hoy cobro, mañana pago. Sí. ¿Sí? Si hoy me están cobrando y yo les vuelvo a pagar con la misma moneda, ese vínculo continúa, no se termina nunca. Entonces nos damos cuenta que la vida hace justicia por sí misma, en la vida de cada ser. Y nosotros no tenemos que hacer justicia por nosotros mismos, porque así funcionan las leyes. Dijimos que las leyes generan orden y armonía en la naturaleza, justicia, y también en nuestra vida. Entonces, procuramos aceptar lo que estamos viviendo, porque sabemos que es lo justo, perdonar a las personas que nos hicieron daño o que nos están haciendo en este momento, porque sabemos que es la deuda que nosotros tenemos con ese ser. Y procuramos también aprender, buscar la causa en nosotros mismos, para cortar con esos vínculos y esas cadenas, y esos reencuentros recurrentes. Y aprender del yo que tiene esa persona con el que me está haciendo daño. Porque si esa persona me está haciendo daño a través de un yo, ese yo también lo tengo yo, y primero se lo hice. ¿Sí? Entonces así es como podemos ir liberándonos del condicionamiento de estas leyes. Porque las leyes no las podemos cambiar, las leyes siempre van a existir. Son leyes. Son leyes. Pero lo que sí podemos hacer es adaptarnos conscientemente al condicionamiento de esas leyes. Ser consciente de las leyes y actuar en concordancia con ellas. Con inteligencia, con conciencia. Entonces vamos a ver ahora cómo estas leyes gobiernan la psicología, condicionan nuestra psicología, atándonos a la repetición de estados psicológicos internos, que a su vez son los que generan toda la repetición en el exterior. Entonces esto funciona así. Cuando nosotros desarrollamos un defecto psicológico, un yo, sea cual sea, puede ser el yo de la pereza, el yo de la ira, el yo de la lujuria, el yo tacaño, el yo intolerante, impaciente, el yo del temor, etc. Los miles de yoes que existen. Esos yoes quedan ahí, instalados, impregnados en nuestra psiquis, atados al retorno y a la recurrencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que ante los diferentes estímulos externos, estos yoes van a retornar, van a surgir y van a generar siempre la misma película. Por ejemplo, si ante cierta situación a este señor le surge el yo de la ira, ya sea porque su hijo no le obedeció, porque hace siempre lo que quiere, porque se me está yendo la situación de las manos, porque me frustra que no sea como yo quiero, entonces me surge la ira, el yo retorna ante una situación, dijimos, y trae siempre la misma recurrencia, en el interior y en el exterior. En el interior, la misma recurrencia de pensamientos, de deseos, de sentimientos, y en el exterior los mismos conflictos, los mismos problemas, los mismos sufrimientos.
Si en cierta situación me surge el yo de los celos, ya sea porque mi esposo llegó tarde, porque tiene unas actitudes que son raras, porque no me presta atención, entonces retorna el yo de los celos y trae siempre las mismas recurrencias en el interior, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, la misma angustia, la autoconsideración a sí mismo. Y los mismos problemas, los mismos conflictos, los mismos sufrimientos. Genero siempre esas situaciones problemáticas, peleas, discusiones, etc. Siempre lo mismo. Si en cierta situación me surge a mí la pereza porque no tengo ganas de estudiar, porque el trabajo no me causa satisfacción, porque no encuentro ganancia, porque no me causa deseo, lo que sea, entonces me surge la pereza. Y la pereza trae sus recurrencias de pensamientos negativos: ¿para qué lo hago? No me sale, mejor lo hago mañana, en otro momento, estoy cansada, no dormí bien. Son todos los pensamientos de la pereza, justificaciones que son recurrentes, siempre las mismas, y que me llevan a actuar siempre de la misma forma también en el exterior. Termino aplazando los trabajos, si tengo pereza llego tarde a todos lados, trabajo con mediocridad, tengo que hacerlo de nuevo, no rindo bien en el trabajo o bien en el estudio, ¿sí? Termino fracasando, siempre lo mismo, y luego termino sufriendo siempre por lo mismo que me está pasando, y no veo qué es, por ese yo que está retornando y generando lo mismo. Cuando mi pareja hace un comentario que no me gusta, me hace quedar mala delante de las personas o lo que sea, entonces me surge el orgullo. Y luego ese orgullo tiene siempre los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, y busca reclamar, ¿sí? Y ahí entonces a esta persona le surge otro yo recurrente, y cada uno empieza a decirse lo que no le gusta del otro, y a sacar los trapitos al sol, y a discutir, y que la culpa la tuviste tú, y no que la culpa la tuviste tú, y así siempre lo mismo. El yo retorna y genera la misma situación. Cuando ante cierto estímulo surge el yo de la lujuria, la lujuria tiene siempre los mismos pensamientos, los mismos deseos, las mismas ilusiones, fantasías, proyecciones mentales, que son ideas, imágenes. ¿Y qué pasa? Entonces me lleva a actuar siempre de la misma manera. Entonces esta persona, condicionada por ese yo que retorna, empieza a hacer chistes, a actuar de una manera, busca seducir a la persona y termina siempre cometiendo los mismos errores. Tal vez le es infiel a su mujer, termina con una mujer que tiene pareja y genera siempre las mismas complicaciones, los mismos problemas, los mismos sufrimientos, las mismas recurrencias. Entonces, en todos los casos podemos ver que el eje del retorno y la recurrencia es el ego, que genera siempre la misma película repetitiva, día tras día y vida tras vida, porque nuestro ego es el que genera los vínculos recurrentes, los reencuentros kármicos, las deudas, y por el ego es por el que volvemos a renacer una y otra vez. O sea que el ego también es el eje de la reencarnación, porque mientras haya ego, tenemos que volver a aprender de las experiencias hasta disolverlo y liberar la conciencia definitivamente. Entonces, ¿cómo podemos frenar esta repetición? Buena pregunta. La repetición que se da cada día en mi vida cuando retornan estos yoes. Y cada vida cuando retorna ese ego que hace parte de mi realidad interior. A través del trabajo interior sobre el ego, ¿sí? Muriendo psicológicamente y trabajando sobre cada uno de esos defectos. Conociendo esos defectos, trabajándolos para liberar la conciencia definitivamente de ahí. Porque mientras haya ego, ese ego va a retornar y va a generar la misma película. Entonces, esto lo podemos comprobar ahora mismo, porque cuando uno trabaja sobre un defecto o frena un defecto psicológico que al autoobservarse lo descubre, frena la repetición en el exterior también. Si yo tengo ira y me doy cuenta y la freno, ¿qué pasa? Frena la culpa social. Toda la recurrencia que generaba esa ira, hoy no está. No reaccioné de la misma manera, no tuve discusión con esta persona, no generé los mismos sufrimientos, etc.
Si yo cambio el defecto de la ira en esta vida, mi vida va a cambiar, porque no voy a vivir las mismas situaciones. Y por lo tanto, no solamente va a cambiar esta vida, sino también la próxima, porque el ser que retorna es diferente, ya no retorna con ese defecto de la ira. Por eso decimos que la oportunidad es ahora, de comenzar a hacer ese trabajo. Porque si yo hoy subestimo un pequeño detalle, dejándolo para mañana, si yo digo, total, hay muchas vidas para hacerlo y en esta vida no lo voy a hacer, ¿qué pasa? Esos yoes que aplazan, que dejan para mañana, también son recurrentes. Mañana van a retornar. ¿Y qué van a decir mañana? Pasado. Y pasado, y pasado. Y así entonces nunca comenzamos a hacer con el trabajo. Sí, conocemos las leyes, todo muy lindo. Tengo este conocimiento ahora, puedo hablar de este conocimiento, pero si no inicio mi trabajo, mi vida cotidiana, entonces sigo siendo siempre la misma persona. Sigo dormida en el samsara, sigo retornando a la vida, sigo teniendo siempre los mismos problemas, los mismos conflictos. Entonces, refiriéndose a esto, decía Buda, larga es la noche para el que está despierto. Largo es el camino para el viajero cansado. Larga es la existencia repetida para quienes no conocen la enseñanza sublime. Nosotros tenemos la enseñanza, pero tenemos que llevarla a la práctica para que nuestra existencia repetida no se alargue. Entonces, vamos a ver cómo podemos abordar el trabajo interior en relación a este tema. Como siempre decimos, si nosotros nos mantenemos en un estado de atención, alerta, de autoobservación consciente hacia afuera, hacia lo que está pasando y también hacia adentro de nosotros mismos, entonces vamos a poder descubrir los yoes que retornan en nuestra psicología. Porque dijimos que los yoes retornan solos al entrar en contacto con un estímulo externo. No los tenemos que buscar, simplemente tenemos que estar atentos para descubrir cuándo retornan. Y si logramos mantener una separación con ese yo que descubrimos que ha retornado en nuestra psicología, en el diario vivir, cuando estamos haciendo cualquier actividad, me surgió la ira. Entonces descubro, este yo retornó ante esta situación. Si logro mantener una separación, no entregarme a todas sus sugerencias, sus pensamientos y sus reacciones, entonces los puedo observar desde afuera como un espectador, desde la conciencia, y ver todas las recurrencias que ese yo genera, ¿sí? Cómo ese yo me iba a llevar a actuar de esta manera, a reaccionar así, a decirle esto a esta persona, a generar siempre lo mismo. Cómo este yo me maneja como si yo fuera una máquina de repetición, como si yo fuera una marioneta. Entonces me hago consciente de todo ese proceso que siempre se daba en el subconsciente y que yo me dejaba llevar. Pero ahora, si estoy atenta, si me estoy observando, puedo frenar esa reacción y por lo tanto todo lo que ese yo genera en mi vida externa. Ahora, para que nosotros podamos liberar definitivamente la conciencia de ese defecto, tenemos que practicar la meditación reflexiva. O sea, llevar a ese defecto que descubro a la meditación. Meditar en un cuaderno, con una lapicera, sacar mi tiempo. ¿Para qué? Para conocer ese defecto. ¿Por qué surge la ira? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué me da bronca esto? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolló este defecto? ¿Qué función cumple ahí en el interior? Una práctica que ya vamos a explicar en otra conferencia, cómo se hace bien, pero que me permite liberar la conciencia definitivamente de ese defecto. Rescatar la sabiduría de ese yo. Liberar la virtud, porque cada defecto esconde una virtud. Entonces, en ese momento, si mi conciencia se libera, pues ya cambio el cronograma de mi vida, porque ese yo no se va a manifestar nuevamente, no va a retornar más, y por lo tanto no va a generar más lo que siempre generaba, no va a generar la misma recurrencia. En esta vida y tampoco en la próxima, porque el ser que retorna ya es diferente,